Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de comenzar el recorrido de hoy, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto único e inclusivo que busca regalar un espacio para todo tipo de personas, incluyendo débiles visuales y gentes con problemas de audición, además de que buscamos ayudar a muy distintas causas para dar algo a cambio en nuestro mundo. Puedes disfrutar de nuestro contenido en cualquiera de las plataformas y te pido que me ayudes a compartir el link, invitar a toda tu gente a suscribirse gratuitamente para así poder crecer el ranking de este proyecto que busca regalarte un espacio diferente haciendo comunidad. Hola, qué gusto saludarte, soy Yael y será un placer hacer este delicioso recorrido contigo. Así que cierra tus ojos, si te es posible respira. Relájate, dame tu mano y viajemos juntos con el poder de la imaginación hasta Hawái. ¡Comenzamos! Llegamos a Molokai, que es la quinta isla más grande de Hawái. Solo mide 61 kilómetros de largo y 16 kilómetros en su punto más ancho. Veamos los acantilados marinos más altos y los impresionantes arrecifes. Aquí, definitivamente, el pasado de Hawái cobra vida, pues Molokai mantiene la autenticidad de las raíces de la isla. Un gran porcentaje de su población posee ancestros hawaianos nativos y continúan preservando su estilo de vida rural gracias a su amor por la tierra. Vamos a probar las nueces de macadamia. Frescas, recién sacadas de las ramas aquí en Prudy's Macadamia Nut Farm. Y nos dirigimos hacia el sur, Kaunakakai, para subir al punto más alto que es el campanario de la iglesia. Podemos tomar una embarcación y vivir en una aventura de pesca o navegación desde el puerto de Kaunakakai, recorrer el muelle más largo del estado y no podemos perdernos los estanques de piscicultura hawaianos. Utilizados para la acuicultura en el siglo XIII, estos históricos estanques de piscicultura se encuentran en la costa sur, entre Kaukakai y Mile Marker 13. Una de las innovaciones de ingeniería más grandes del pueblo hawaiano fue su uso de acuicultura en estanques de piedra y coral. Molokai cuenta con varios de estos estanques bien conservados. Se encuentran a lo largo de la costa sur y la mayoría se construyó hace más de 700 u 800 años. Las paredes semicirculares de los estanques están construidas con bloques de piedra de lava y coral que permitían que el agua de mar entrara y saliera. Los estanques tenían puertas de madera que permitían que entraran peces pequeños hacia un refugio donde podían vivir y comer, y a medida que iban creciendo los peces se hacían muy grandes como para volver a salir por la puerta. Luego, los hawaianos los cosechaban de manera responsable y sustentable. En esta época, solo los alí o jefes reales hawaianos tenían permitido comer los peces que cosechaban de estos estanques. Vamos a continuar por Kamehameha Fifth Highway hacia el este de Kaukakai para ver dos estanques que fueron designados como atracciones históricas, los estanques Keawanui y Ulapau. La aislada Kalaupapa Península está ubicada por la costa norte de Central Molokai, lo cual alberga el Kalaupapa National Historical Park. Esta especial comunidad una vez fue el hogar del misionero belga Saint Damián
y más adelante de Santa Mariana Cope. En 1873, el padre Damián eligió abandonar el mundo exterior para ir a cuidar a los residentes contagiados con lepra de Hawái, que fueron exiliados a esta aislada península. Después de 16 años de fiel servicio, él también sucumbió trágicamente a la enfermedad y fue puesto a reposar en la histórica St. Philomena Roman Catholic Church en Kalaupapa, donde puedes visitar su tumba. En octubre del 2009, el padre Damián fue canonizado como santo por su abnegada dedicación. Unos meses antes de la muerte de San Damián, una mujer de espíritu extraordinario llegó a Kalaupapa a continuar la obra de su vida. La madre Mariana Cope había sido la encargada de su orden religiosa, una destacada administradora hospitalaria en el St. Joseph Hospital en New York, y supervisaba varios hospitales y casas de cuidado en Hawái. A petición del padre Damián, ella y sus hermanas franciscanas ofrecieron sus vidas voluntariamente para vivir en la comunidad exiliada, donde administraban el Boys Home que estableció San Damián y el Bishop Home for Girls. Definitivamente siempre hay gente tan valiosa en este mundo, ¿no es cierto?, que ayuda y que da toda su vida a cambio de ayudar a otras personas. Nos siguen contando esta historia en donde nos cuentan que la Madre Mariana fue canonizada como Santa Mariana Cope. Una estatua de bronce en su honor mira hacia el océano en el Kewalo Basin Park en Honolulu. Hoy, el tranquilo Kalaupapa National Historical Park es un lugar de preservación y educación al que solo se puede acceder a través de un paseo en mula. Si te interesa apoyar y conocer más, visita la página del Kalaupapa National Park. Like a long, lonely stream, I keep running towards a dream. Moving on, moving on, moving on. Vamos a vivir una experiencia muy divertida en la Hulehua Post Office. Nos dicen que se acostumbra enviar gratis a casa un coco desde el mesón Post a Note. Algo mucho más emocionante que una postal, ¿no es cierto? Y la verdad, nunca se me hubiera ocurrido. ¿A quién le vas a mandar un coco? Y para tener un poco de tranquilidad, nos damos una escapadita al oeste de Molokai, en algunas de las playas más grandes y menos concurridas, incluidas la Papa'aku Beach con su gran extensión de arenas blancas y la tranquila Kapukaeu Beach. Bueno, el hawaiano medio que no me sale bien, pero espero estarlo pronunciando bien. Esta playa también se conoce como Dixie Maru Beach, un lugar perfecto para bucear o contemplar una romántica puesta del sol en Molokai. El árido West End está frente al Kaiwi Channel. Este engañoso tramo de 66 kilómetros de Océano Pacífico es el escenario de la competencia anual de canoas. Yo nunca he visto una, ¿y tú? I see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. ¿Qué te parece si visitamos el pueblo colonial de Mauna Loa, donde encontraremos, como siempre nos gustan, tienditas únicas? Es pequeño y encantador, ¿no te parece? ¡Mira qué lindo! Y sé perfecto qué les voy a comprar a mis hijos de recuerdo. Un cometa hecho a mano, porque es típico de esta región. ¿Cuál llevaremos?
Si queremos realmente apreciar paisajes incomparables como los rincones remotos de Molokai y sus imponentes acantilados costeros, que por cierto son los más altos del mundo, debemos hacer un recorrido aéreo. Así que no tengas miedo, vamos a abordar este helicóptero. ¡Qué diversión! Asómate, mira, ahí está el templo sagrado Heiau y las hermosas cascadas Mula Falls. Al aterrizar, iremos al Kapauiwa Coconut Grove, un ancestral cocotal hawaiano plantado en la década de 1860 durante el reinado de Kamehameha V. Con cientos de palmas cocoteras, este es uno de los monumentos naturales más reconocidos de Molokai. Cuidado, porque nos dicen que existe un peligro evidente por la caída de cocos, no nos vaya a caer un cocazo en la cabeza. ¡Wow! Este es el escenario perfecto para tomarnos una selfie. Ven, vamos. Contempla la vista espectacular durante el atardecer. Puedes apreciar las quietas aguas que reflejan el cielo, de tal manera que la verdad es que no sabemos dónde termina y dónde comienza el otro, ¿no? Se ve increíble, muy hermoso. Vamos rápidamente a hacer una caminata de aventura al clásico e imponente Valle del East End para contemplar el Hawái de antaño. Se cree que los antiguos polinesios se asentaron en el frondoso Halawa Valley cerca del 650 a.C. Con muchos heiau, lugares de adoración escondidos, es muy fácil comprender por qué este lugar de menos de 1 kilómetro de ancho aproximadamente y 5 kilómetros de profundidad y bendecido con hermosas vistas e imponentes cascadas, es una de las zonas de mayor relevancia histórica en la isla. Y para descansar, ¿qué te parece si nos tumbamos en las playas Kaili y Kaiwili, ubicadas en Halawa Bay, en la costa este de Molokai? Aquí podremos también saborear un opiji, que es un molusco pequeño que habita solo en esta región y que suele servirse como primer plato acompañado de ensalada fresca. Será una gran alternativa para adentrarnos en lo más auténtico de la gastronomía hawaiana. Y pues entre tanta caminata llena de aventura y relatos interesantes, ya se me antojó algo de comer, ¿a ti no? Si quieres, quédate aquí y acompáñame a la cocina. Y pues es así como tenemos que despedirnos de la hermosísima isla de Molokai. Sin duda, un lugar paradisiaco. Gracias por viajar conmigo y te espero cada semana en un episodio más. Como sabes, Realidad Alternativa es un proyecto que busca hacer comunidad aportando a muy distintas causas. Si te interesa conocer más sobre el trabajo que hace Fundación 11 con débiles visuales en América Latina, ingresa a www.foal.es. Y como siempre te digo, al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Gracias por viajar conmigo y te espero la próxima semana. Chao. Aloha, como dicen aquí en Hawái. El lau lau es uno de los platos más típicos de Hawái, una mezcla de pescado con carne, quizá el mejor símbolo de lo mucho que se han cruzado las culturas en este archipiélago. Consiste en una mezcla de carne de ternera, pollo y butterfish, que es un pez típico de la isla, los cuales se mezclan con taro, que también es un ingrediente endémico y es un plato tradicional por excelencia. Lleva la hoja de ti, que también se conoce como ki y es muy especial para la cultura hawaiana antigua y moderna. Esta la transportaban en canoas y fue traída por los viajeros polinesios a las islas. Usaban y siguen usándola en ceremonias religiosas y se cree que protege de los malos espíritus. La hoja de ti era el símbolo sagrado de los dioses y puede usarse para cocinar. Las venas pueden ser usadas para cuerdas.
Las hojas también se usan para vestuarios como las faldas típicas del hula hula, para decorar ropa, gargantillas, penachos naturales y muchas cosas más. Y aquí están los ingredientes para el lau lau. Bien, pues aquí están nuestros ingredientes. Media libra de pez mantequilla con sal, enjuagado varias veces para eliminar el exceso de sal. Media libra de lomo de cerdo cortado en cubos de 1 pulgada. 4 muslos de pollo deshuesados. 1 cucharada de sal marina hawaiana. 8 hojas de tea. 1 libra de hojas de taro. Y el paso a paso es que sazonamos el pescado, el cerdo y el pollo con sal marina hawaiana. Colocamos 2 hojas de tea en forma de X sobre una superficie plana para cada una de las 4 porciones. Ponemos 1/4 de cada pescado, cerdo y pollo en el centro de 3 o 4 hojas de taro. Envuelve de forma segura con las hojas de taro. Luego colocamos cada envoltura en un juego de hojas de tea. Atamos los extremos con un trozo de cuerda de esas que son especiales para cocina. Colocamos los paquetes en una vaporera grande, como si fueran unos tamalitos, y cocinamos al vapor durante 3 o 4 horas. Un platillo realmente sano con muy pocos ingredientes, pero me pareció que sabe muy rico. ¿A ti a qué te supo? Platícame. Espero te guste esta receta, compárteme la foto de tu platillo para conocer tus opiniones y sugerencias en Facebook de Realidad Alternativa. ¡Aloha! Dreams that you dream of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad Alternativa. Mucho más que un simple podcast.